Buenas tardes, sí, aquí estamos, ya instalados como es debido, bueno, por el fondo de este magnífico edificio del Poder Judicial del Estado, la Casa de Cristal o el Palacio de la Justicia, como algunos les llaman. Construido en época de la leyenda que camina Víctor Cervera Pacheco, bajo la hecho, conducción del ingeniero Víctor Manuel Guillermo Yalavez, que era que de hecho secretario en medio había su agua que le pusieron para sí, la lata ya no tiene agua. Ya se secó. ¿Cómo no? Ya se secó, ya. ¿No será que chapoteó la ballena ahí? Yo creo que sí. A lo mejor sí. Pero ya está, ya no tiene agua. No he ido últimamente, pero sí, efectivamente se veía bonito. Se veía Así bonito es. con su agua así, transparentada y todo eso. Pero bueno. ¿Y entonces? Empezamos con las noticias locales. Yucatán con potencial para impulsar el turismo religioso. Yucatán cuenta con un gran acervo cultural respecto al turismo peregrino, por lo que este importante nicho de mercado empezará a ser explotado este año. Para esto se preparan promociones y acciones complementarias junto a los pueblos mágicos para venderlos como destinos a visitar en la entidad. Entre los principales destinos del turismo peregrino en Yucatán resaltan las localidades de Izamal, Valladolid, Tizimín y Mérida, lugares que cuentan con la arquitectura representativa de la Grey Católica. En ese contexto, el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, aseveró que Yucatán tiene un amplio potencial en el turismo religioso o peregrino. En su más reciente visita a la ciudad, el funcionario federal destacó que después de la visita del Papa Francisco a varios puntos de México, se impulsará el turismo religioso a nivel nacional y regional. En otra noticia, el destino final de la ballena, que este domingo recaló en costas de Yucatán, puede ser un museo, a fin de utilizar sus restos como atractivo turístico y con fines educativos. Los especialistas que realizaron el análisis del cadáver, necropsia, recordaron enterrar el ejemplar en el mismo sitio donde quedó desde el domingo 28 de febrero, el desenterrarlo dentro de 2 años para recuperar el esqueleto. Por su parte, el alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, dijo que existe un proyecto para hacer del barco Samná, actualmente anclado en el puerto de abrigo de Yucalpetén, un museo en alguno de cuyos espacios puede quedar el esqueleto de la ballena. En otra noticia, el delegado de la Profeco en Yucatán, José Antonio Nevares Cervera, precisó que en lo que va del año se suspendieron 8 tortillerías por no entregar recibos de compra, kilos incompletos y cobro excesivo en el costo del producto. Agregó que pese a que no hay un precio oficial del kilogramo de la tortilla, la dependencia federal vigila que el cobro por este producto no rebase los 18 pesos. Señaló que en una reunión de los molineros de la entidad fueron los propios dirigentes quienes mencionaron que había cobro en el producto arriba de los 16 pesos, precio acordado entre la propia unión de expendedores del producto. En otra noticia... Por cierto, perdón que te interrumpa, pues ya don Antonio Nevares tiene nuevo jefe, porque hace un rato fue nombrado Procurador General de Protección al Consumidor en la República, el licenciado Ernesto Nemer Álvarez, quien hasta hoy en la mañana era el subsecretario de Desarrollo Social. Pues, ojalá que las cosas mejoren en el Profeco. Y bueno, y en otra noticia, este lunes arrancó en Mérida la primera edición del Mérida Restaurante Week, en la que miles de comensales podrán degustar lo mejor de la gastronomía en la ciudad a precios accesibles. Más de 150 restaurantes ofrecerán en la semana del 29 de febrero al 6 de marzo sus mejores platillos al módico precio de 99 pesos con un menú especial de 3 tiempos. Además de la comida típica yucateca, los asistentes podrán saborear platillos de la cocina de Italia, Argentina, Japón y sazones de muchas otras latitudes. En otra noticia, la revista Forbes ubicó por tercera vez a esta capital como una de las 3 mejores ciudades de México para vivir y con alternativas para invertir y hacer negocios, de la misma forma como lo hiciera en 2011 y 2013. En su edición de febrero, la publicación repitió la fórmula que distingue a la capital yucateca junto a León, Guanajuato y a la capital de San Luis Potosí. Uno de los factores de esas 3 ciudades es la presencia de organismos e instituciones que impulsan un plan orientado a albergar empresas que ofrezcan nuevas plazas a sus habitantes con el fin de que no tengan que desplazarse a otros destinos en busca de empleo, dijo. En el caso de Mérida, Forbes resaltó que destaca por su clima de seguridad,
la calidad de vida y oferta cultural. Asimismo, por su ubicación geográfica, un puerto de altura, infraestructura carretera de primer mundo, servicios médicos de primer nivel, precios de tierras competitivas y apoyos gubernamentales para incentivar la inversión. Esta noticia que les voy a dar la tomamos de la página web de Noticaribe, en editorial Rompeolas. Alianza Morena CIPSE en Cancún. Andrés Manuel López Obrador quiere, sí, solo sí, a Mara Lezama como candidata de Morena a presidenta municipal de Benito Juárez. La popular locutora de Radio Turquesa y ejecutiva de Grupo CIPSE habría salido en las encuestas que ordenó AMLO con una aceptación del 30% entre un grupo de 4 aspirantes de Morena. Pero el problema es que el Grupo CIPSE prescindiría de los servicios de la coordinadora de su sección de sociales si es nominada como candidata a presidenta municipal de Morena, en la parte que es Benito Juárez. La también presentadora de un programa de denuncias en Turquesa ya le dijo que no al dueño de Morena y prefiere seguir en los medios que ser candidata de la Esperanza de México. Sin embargo, López Obrador ha enviado emisarios a convencer a los hermanos García Gamboa para que Mara Lezama sea la candidata de Morena. La candidatura de Morena a la presidencia municipal depende de un sí o un no del Grupo CIPSE. Se los dejo de tarea. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues, está dura la situación. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, por ahí habría que empezar para saber, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. Buscando algunas notas que de repente vibra el celular y no vayan a ser importantes, pero no. Bueno, la implementación del sistema de justicia penal es una prioridad nacional, por lo que a 3 meses y 18 días de que se cumpla el plazo para su entrada en vigor, solo 8 entidades están pendientes de cumplir este requisito. Sin embargo, el proyecto marcha viento en popa, según explica la titular de la PGR, Arely Gómez. Ya se ha solicitado al Congreso de la Unión la emisión de la 6ª declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales para los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, prevista para el 29 de abril del 2016. Finalmente, la emisión de la declaratoria de la 7ª y última etapa se dará el 14 de junio de este año para los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. Y es que al día de hoy entró en vigor en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México. Nosotros hace rato que abordamos ese barco. Otra nota nos dice que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer los lineamientos para la selección y capacitación de evaluadores del desempeño en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2016-2017. En el documento se establecen los criterios en materia de selección y capacitación de evaluadores a los que se sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados, así como los aspirantes a ser evaluadores del desempeño del personal docente, dirección y supervisión. En este proceso podrán participar los docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión que hayan realizado y aprobado la evaluación de desempeño. También debo decirle que la COFEPRIS informó que del 16 de febrero al 25 de marzo se distribuirán 17,000 unidades de Tamiflu, medicamento que combate la influenza en farmacias particulares. En entrevista con Milenio Televisión, el comisionado de Fomento Sanitario de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos, reconoció que desde el 25 de febrero la dependencia notó un desabasto del oseltamivir en farmacias privadas. El funcionario reitera que se cuenta con medicamento suficiente para combatir la influenza y justifica que la temporada invernal retrasada, está reviva, y dijo que la demanda del medicamento aumentará en enero y febrero. En una postura que tiene sentido, pensamos, concluyó un foro sobre la legalización de la marihuana en el país organizado por la Arquidiócesis de México. Y dice que todas las drogas son dañinas y que la legalización de esta hierba con fines recreativos afectaría la integridad y dignidad del individuo, por lo que la Iglesia Católica se pronuncia en contra de esa legalización.
El arzobispo explica que convocó a este foro con el fin de ayudar a la formación clara de conciencia sobre las implicaciones del uso de la marihuana y algunas otras drogas. Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó al director mexicano Alejandro González Iñárritu por su premio Oscar como mejor director. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter, iba a decir en su cuenta de Twitter, ¿no? Muchas felicidades a Alejandro González Iñárritu por otro Oscar como mejor director. Eres un orgullo para tu país, le dijo el presidente. González Iñárritu ganó la estatuilla por su trabajo en la dirección de la película The Revenant, El Renacido, la de Leonardo DiCaprio, quien también se llevó un Oscar. Por cierto que bueno, el llamado Kibo Lubeski, también mexicano, aunque su apellido no lo aparente, pues tuvo un Oscar por la fotografía, y también, por cierto, excelente, ¿no? Y también DiCaprio, que por fin se le hizo buena ¿cómo dice? La sopa. Sí, ya era hora. Era que ganara su Oscar, después de tantos intentos. Bueno, pues México está entonces a buen nivel en la industria cinematográfica. Así es. Todavía estamos en camino de ascenso, pero ¿por qué no? Hay que pensar en llegar a las alturas, aunque estas a mí, en lo personal, me marean. Bueno, pues vamos a una breve pausa y en un momentito estamos de vuelta. Nos falta lo mejor. ¿Qué? ¿No te vas a poner el cinturón? No importa si vas adelante o atrás, en la carretera o en la ciudad. Si chocas sin cinturón de seguridad, seguramente sufrirás. Tú decides abrocharte o destrozarte. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Pues aquí también estamos comprometidos con su bienestar, porque para ello hay que estar bien informados, saber cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades que se presentan, para poder elegir adecuadamente el camino correcto. Bueno, y en este trabajo de orientación, los llamados editoriales siempre son una herramienta útil, son el pensamiento de quien los escribe, y para eso está don David Heredia aquí en La Opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen lunes. Shaolin. El radar alternativo de hoy, lunes 29 de febrero del presente año, o del año en curso, o el que ya se nos está yendo de las manos, y lo he titulado 3 de 3 empresarial. Pero la idea, el escrito no es mío, lo tengo que revelar, porque aquí lo dice. La corrupción, como todos los crímenes, requiere de un cómplice, y por eso está detrás de nosotros nada más y nada menos que el Tribunal Superior de Justicia, uno de los 3 poderes que existen en el Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y no nos estamos refiriendo a magistrados, jueces, ni mucho menos, pero sí, escuchen ustedes. Tal como bien lo escribe el articulista Tabacón B. Linus, en el diario La Jornada Maya, que circula en nuestra entidad, que por estar completamente un servidor quien esto comenta, en todas sus letras impresas, de acuerdo, por ser, como dirían los chavos de las nuevas generaciones, la pura neta. Mejor leamos. En ese sentido, la propuesta 3 de 3 de combate a la corrupción para que los servidores públicos hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal es claramente incompleta. La corrupción de grandes montos, la de contratos y licitaciones, por supuesto, que tiene un lado público, pero también tiene un lado empresarial. En cada gran monto que recibe un político o funcionario corrupto, hay un empresario que paga, ofrece, acepta o se colude. Si el funcionario pide, sugiere o acepta el cochupo o el moche, alguien lo procesa, lo justifica con facturas, contabilidad empresarial
lo saca del banco, lo paga en efectivo o lo deposita donde le digan. ¿Queda claro? Hace falta una iniciativa de 3 empresarial, una que por lo menos debiera tener las siguientes características básicas. 1. Ahí les va. Todo dirigente empresarial, esto es, líder nacional o estatal de cámaras o federaciones empresariales, deberá hacer públicas sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscal para verificar que no se enriquezca durante el tiempo que ocupe su cargo. Son legendarias las historias de líderes empresariales que desde su posición privilegiada en la política empresarial presionan para obtener contratos, subsidios, apoyos de programas o licitaciones públicas para sus empresas o las de sus familias. 2. Todo empresario que obtenga contratos públicos de cierto monto mínimo, digamos unos 3 milloncitos de pesos, debiera hacer pública su declaración 3 de 3 empresarial para verificar que no sea un empresario improvisado, de papel o de extorsión política, de portafolio, que se está enriqueciendo con contratos que lógicamente no merecían. 3. Todo empresario que obtenga un gran contrato de obra pública o servicios, digamos por la suma de la cantidad de 5 millones de pesos, deberá hacer transparente su proceso de costos y utilidades para supervisar que no estén obteniendo una ganancia exorbitante con la que se enriquecería más allá de lo justo, o mediante el cual pagaría el moche que mantiene la corrupción de altos vuelos. Si en serio vamos hacia la transparencia y el combate social a la corrupción, es tiempo que los empresarios y los líderes empresariales, como parte efectiva del régimen que lo son, transparenten su actuación. La transparencia es una cultura cívica de todos los ciudadanos, no solo de los servidores públicos, una de las que todos debemos participar. Empecemos por líderes empresariales, que nos muestren que no trafican con sus puestos en la estructura empresarial, por empresarios que cuando ganen grandes contratos nos digan quiénes son y deje claro el régimen de utilidades y ganancias en el que operan. Uno que consideremos moral, uno que haga imposible que exista porcentajes de ganancias altísimas que fondeen la corrupción. Vamos por una iniciativa 3 de 3 integral completa, empresarial y de funcionarios públicos. Una iniciativa que ponga barreras no solo a uno de los cómplices, sino a los dos. Si la corrupción es un tango, vigilemos que los dos bailarines, y ojalá que quienes promueven esta iniciativa, muchos de los cuales son empresarios, tengan el valor para hacerlo. Y ahí finaliza el artículo del tabacón. Y nosotros decimos en colofón, y le agregaríamos que los montos referidos pueden ser violados, como ya lo hicieran en una ocasión anteriores, por la administración municipal que presidió el contador público, tenía que ser, Xavier Antonio Pérez Abreu Sierra, quien se gastó la puntada, provechosa toda ella, de subdividir el monto total de una obra pública en cachitos, fracciones que no rebasaban, parecían cachitos de lotería, ¿no? Fracciones que no rebasaban el límite de los permitidos por la ley que la rige, denominando aquellos trocitos como unidades de acción. ¡Juela puchis! ¡Cuánta creatividad para violar la tan violada ley! Así, ni con 6 de a 6 al infinito. Lo dejo sobre la mesa. Solo para que no te vaya a hacer un plantón en el Colegio de Contadores Públicos, Xavier Abreu era licenciado en Administración de Empresas. No estoy muy cierto de que también las administraba o si alguna vez administraba. También es contador, también es contador. De cuentos. Sí, de cuentos. Y de manejo de las cuentas. Sí, ¿te acuerdas, David, Rosy? Hace muchos años hubo una obra de teatro de aquellos cómicos de apellidos Lechuga y Salinas. ¿Sí? Que se llamó La corrupción somos todos. ¿Sí? Y lo hacía parodiando aquel lema, no sé si de
José López Portillo. Sí, la ¿verdad? corrupción. Que decían la solución. Miguel de la Madrid. No. Su lema de campaña fue la solución somos todos. Sí. No. Y ellos parodiaban y decían la corrupción somos todos. Ah, ok, sí. Y en eso, pues estoy de acuerdo, realmente tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y para que haya un cuchupo tiene que haber el que ofrece y el que acepta. Así es. Y a lo mejor no para ahí la negociación, bueno, hay una contrapropuesta, te doy, me das. Totalmente de acuerdo. Y entonces ahí, pues sí, ¿por qué? ¿Que al político hay que exigirle? Sí, claro, de acuerdo. ¿Y por qué no a la otra parte? Tienes toda la razón. Fíjate que hace unos días había yo pensado en este tipo de artículos y hoy con sorpresa me topé en este periódico La Jornada, que tiene algunos artículos muy interesantes. Véanla, chéquenla, no la estoy promoviendo, simple y sencillamente le estoy diciendo que valen la pena muchas de las cosas que ahí se escriben, y es exactamente lo que yo había pensado. No solamente hay que pedirle al funcionario, porque sé de positivo que los funcionarios se corrompen, o los corrompen, o se autocorrompen en ambas partes, cuando bien, pues ¿quiénes son los beneficiarios con una obra? Los empresarios. Lógicamente, cuando dicen los empresarios estiran la mano y el unte, el chayo, el diezmo o como se le quiera llamar, siempre existe en esa parte. Llámese policía, llámese cualquier director o secretario o hasta en las mismas ventanillas de cualquier dependencia. Siempre existen ese tipo de corrupción. Claro, los grandes montos de los que aquí estamos hablando son los que ahora quieren recoger 120,000 firmas en toda la República para meter una ley de presencia de los tres formatos para declaración de sus bienes, el fiscal, el de intereses y todo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como digo al final, subdividen una obra. Tan sencillo, ¿quiénes lo van a ejecutar? Esa es otra cosa. Pero la subdividen y violan los montos. Y entonces viene la derrama de los varios diezmos en estas cosas. O sea, la creatividad para la corrupción es inmensamente proporcional al infinito. El hilo negro está inventado hace muchos años. Así es. Y tú decías que aquellos que trafican con sus puestos, y ojalá también paguen sus impuestos, porque muchos empresarios tienen la posibilidad de llevar una doble contabilidad, de inventar deducibles, de meter en la nómina al que arregla el jardín de la casa. Pero eso ya es boleto del SAT, ya es boleto de la Secretaría de Hacienda. Sí, de acuerdo, pero ahí también hay corrupción. Claro. Sí, claro. O tú vas a un consultorio médico y vea cuántos piden Así es. recibo. Eso es lo que le decía hace ratito aquí a don David, que todos somos corruptos, hasta yo, tú, todos somos corruptos, porque a veces cuando no, a veces queremos de grandes montos. a veces queremos algo y pon tú que si a la secretaria va un regalito para que te ayude, o sea, la estás corrompiendo, ¿no? O sea, son tipo de cosas. Yo no le llamaría corrupción a eso, pues, serían componendas. Que tampoco es correcto, pues no, ser estrictamente honesto. Ahora también, acuérdate que también el SAT les da muchos beneficios a este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes un monto alto, tú tienes la opción de crear otras empresas de las cuales tú vas a estar dando tu dinero y al final haces una fundación. Crean la Espérame. Contraloría. Dime, ¿cuándo ha caído uno que sea deshonesto y que la Contraloría lo pesque? Mira, ¿cuándo? ¿hace cuánto que don Vicente Fox ofreció que caerán peces gordos y el único que vi fue la ballena que recaló el domingo? Y estaba llena de cocaína. Ya veremos qué dice. Nada más que yo leí una nota de un corresponsal colombiano de Noti Colombia, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre así, Snap, de apellido Snap, que lo fechaba 28 de diciembre de 2015. ¿Qué fecha es esa? Día de los Santos Inocentes. Señores, y hoy fueron más curiosos todavía para ver que le abran la panza a la ballena. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar los paquetes de la cocaína. Total, fue una peste horrible que se... ¿Y qué salió? Nada. Ahora, también llevaba cola esa nota de Snap. Dice que el submarino que encalló, el submarino ese hechizo que encalló en Arrecifes,
pues la Marina no ha querido tomar nota de eso, ¿no? Están destruyendo ahí los arrecifes coralinos de los alacranes, y que ese submarino traía arrastrando a la ballena, y que de repente se echan a perder la maquinaria del submarino hechizo, y tuvieron que soltar a la ballena y se vino a la deriva y llegó hasta el medio del chocolate. Después de Moby Dick y liberen a Willy. Sí. Y además no es una ballena. Es un vallenato. Es un vallenato. Pero eso es un porque- ritmo musical también. Ah, sí, es colombiano, es colombiano. Bueno, ¡Qué relajo, compañero! o todos coludos o todos rabones. La corrupción es mala, sí, por supuesto. Atenta a los intereses del país, ni discutirlos, bueno. Pero hay que combatirla por todos los frentes. Así es. No sé si están de acuerdo. Así es. Pues sí. Bueno, pues buen editorial. Así Gracias. es. Gracias, Gracias, David. Fernando, Gracias a David. usted. Nos vemos. Su líder.